Bueno, mientras que toma asiento don Pedro, voy a intentar hacer un breve resumen de su currículum, de su gran currículum, ¿vale? Don Pedro César Cerrillo es doctor en Filología Hispánica y catedrático de Didáctica de la Lengua y Literatura en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es director del CEPLI, que es el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil. Es también codirector del Máster en Lectura y Literatura Infantil de la misma universidad. Ha publicado un centenar de artículos en revistas tanto de impacto nacional como internacional. Sobre todo ha publicado también con editoriales muy importantes como ACAL, incluso Porrúa, etcétera. Tiene una antología genial de nanas españolas, ha publicado lírica española infantil, adivinanzas populares, etcétera, etcétera. Es un largo recorrido y, sobre todo, destacar que ha ganado el segundo premio a la mejor labor crítica de los Premios Nacionales de Literatura Infantil. Como podéis comprobar, es para nosotros un honor tener una persona de tal capacidad y, sobre todo, que se haya decidido a colaborar con nosotros desde el Centro Regional. ¿Vale? Sin más dilaciones, le doy la palabra con su ponencia Hábitos lectores compartidos. Cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Ruth. Gracias al Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha por invitarme a participar en estas jornadas, porque de algún modo trabajamos en lo mismo, ¿no? Cada uno desde unas parcelas de responsabilidad diferentes, pero absolutamente complementarias. Cuando me llamó Ruth para proponerme venir, a mí se me ocurrió que dentro de lo que yo puedo hablar con un cierto conocimiento de causa, relacionado más directamente con el tema de estas jornadas, es decir, los hábitos lectores, la animación a la lectura comprensiva, me parecía que podíamos hablar de hábitos lectores compartidos. Porque algunas veces algunos de los problemas que se derivan de los resultados de cualquier ejercicio lector tienen que ver con un desequilibrio entre los hábitos lectores de quien acompaña desde su condición de adulto y quien lo recibe el acompañamiento desde su condición de niño, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver, no son iguales los porcentajes de hábitos lectores de la población escolar que los de la población adulta. Hay un desequilibrio importante a favor de los niños. Quiero decir que el niño, sobre todo el escolar, el 100% lee. Otra cosa es que todos lean en su tiempo libre, ¿no? Pero en cualquier caso, como niños, como discentes, todos ellos leen. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a ello. Y empiezo con unas preguntas, ¿no? Unas preguntas que de algún modo son interrogaciones retóricas, es decir, están casi respondidas en la misma pregunta. ¿Hoy leer es solo saber leer o es algo más? Obviamente es algo más, ¿no? Pero yo diría, ¿es solo saber leer y comprender el contenido de lo leído? Yo creo que aquí está la clave. Es decir, que debemos de dar ese paso más. A pesar de que sigue habiendo problemas, y los informes PISA nos siguen diciendo que hay ciertos problemas en la comprensión lectora por parte de los escolares de muchísimos países, no solamente del nuestro. Yo creo que, como he intentado poner ahí, la lectura tiene otros componentes emocionales, sensoriales, vivenciales, y aquí viene ese paso más, ese concepto más, que solo el lector competente puede llegar a percibir con pleno sentido. Es decir, yo creo que debemos de intentar dar el paso más que va de la comprensión lectora a la competencia lectora. Vamos a ver cuál es, obviamente, la diferencia. Hoy en día el concepto de alfabetización ha cambiado y la UNESCO dice que ha cambiado, y al concepto ya muy antiguo de solo saber leer y escribir se le une desde hace un tiempo la lectura comprensiva, pero ahora hay que unirle, creo yo, el de competencia lectora. ¿Qué es? ¿Qué competencia es la competencia lectora? Pues es aquella que capacita a la persona para leer diversos tipos de textos. No solamente para leer textos expositivos, textos argumentativos, textos informativos, sino también textos literarios. Ahí habría una competencia más, que tiene que ver
con el funcionamiento del lenguaje, que es la competencia literaria. Pero si conseguimos la competencia lectora, el paso para la competencia literaria es mucho más sencillo. ¿Por qué tiene que ver con el funcionamiento del lenguaje? Porque sabemos que el único lenguaje especial entre los lenguajes especiales es el literario, es decir, aquel en el que se cumple una sexta función del lenguaje, la función poética. Entonces, esa es la diferencia, el uso del código lingüístico de una manera extraña al código coloquial, al código estándar, ¿no? Bueno, pero no solamente es capacitar para leer diversos tipos de texto, obviamente, comprenderlos, sino también para leer, aparte de textos continuos, como son los citados, textos discontinuos, tablas, gráficos, anuncios, catálogos, formularios. Mira, les pongo un ejemplo. Ahora mismo, con el nuevo cambio de estudios universitarios y el paso de todas las carreras a grado, todos los alumnos tienen que hacer, para poder graduarse, el trabajo fin de grado. Esto es una novedad, este año es la primera promoción, estamos dirigiendo esos trabajos. Bueno, pues hay montones de problemas. Es decir, montones de problemas porque quizá no les hemos enseñado a los alumnos universitarios, nosotros, los que tenemos esa responsabilidad, a leer, por ejemplo, un catálogo. Yo ahora mismo tengo un alumno haciendo un trabajo sobre el teatro de la Barraca, y una de las fuentes de información básicas para poderlo hacer, porque hay muy poca bibliografía sobre ello, es un catálogo de una exposición que se hizo hace ya muchísimos años. No sabe leer entre comillas, ese catálogo, es decir, cuando tiene que citarlo no sabe dónde encontrar el autor de referencia, o si hay que poner SA sin autor, no sabe cómo diferenciar lo que es la referencia general al catálogo con una referencia particular a un artículo que dentro del catálogo aparezca. Es decir, el lector competente es el que también sabe leer ese tipo de textos discontinuos. Pero además no solamente eso, es el que lo sabe hacer en situaciones diversas y en códigos diferentes. Y hoy en día, más que nunca, lo de los códigos diferentes, códigos verbales, códigos icónicos, códigos audiovisuales, porque los textos no siempre tienen una lectura parecida. Y además, y esta es la clave, esta es la gran diferencia con solo la comprensión lectora, es decir, sabiendo discriminar, interpretar, valorar, enjuiciar, reflexionar y opinar sobre lo leído. Bien, ¿cuál es el problema que impide que muchas personas no tengan competencia lectora? Es decir, incluso teniendo unos relativos hábitos de lectura, que no tengan una competencia lectora plenamente adquirida. Bueno, pues porque es algo complejo. Es decir, es un proceso que no está exento de dificultades. Miren, de entrada, la lectura exige una actividad cerebral que es superior y que tiende a monopolizar la atención de quien está leyendo. A mí siempre me sorprende mucho cuando veo a personas que son capaces de estar leyendo y viendo la televisión. Bueno, yo soy incapaz. Probablemente también tiene que ver con lo que ves en la televisión y con lo que estás leyendo. Si la lectura es una lectura que realmente te obliga a la concentración, es muy difícil que puedas mantener la concentración en esos dos lugares simultáneamente. Algunas lecturas, particularmente las lecturas literarias, obligan a imaginar, es decir, a crear imágenes propias de lo que estamos leyendo, ¿no? De un suceso, de un paisaje, de un personaje, de un acontecimiento, ¿no? Es la lectura literaria, ¿no? Quizá por ahí vienen esas dificultades. Y como quizá última reflexión en estos preámbulos, ¿no? Leer no es un juego, aunque podemos acercar a la lectura mediante juegos, que son cosas diferentes. Pero la lectura no es un juego, es una actividad cognitiva y comprensiva enormemente compleja en la que intervienen el pensamiento y la memoria. Siempre me gusta decir lo mismo, el recorrido para llegar a eso que llamamos el placer de la lectura es un recorrido muy largo, es un recorrido que está lleno de soledad, de individualidad, de esfuerzo, de dedicación y a veces de incomprensión, porque algunas veces los periódicos nos sorprenden con ciertas noticias en las que en un colegio o en un instituto determinados grupos de chicos señalan a un chico o a una chica porque son muy lectores, es decir, porque les gusta mucho leer. Bueno, no debería de ser así y debemos de procurar que no sea así.
Miren, luego hay otro concepto que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando y que a veces confundimos, que es cuando hablamos de sociedad de la información y hablamos de la sociedad del conocimiento. Son cosas diferentes. La información es algo externo, algo rápidamente acumulable, que es nada si no logramos asimilarla, procesarla, enjuiciarla. Y eso no se puede hacer sin competencia lectora. De ahí vienen muchas veces tantos equívocos. Cuando oímos una noticia en la radio, leemos una noticia en un periódico o la oímos en la televisión y luego vamos a la tienda, vamos a tomarnos un café y hemos interpretado, oímos que alguien ha interpretado esa noticia de una manera radicalmente diferente a yo como la he podido interpretar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la competencia lectora probablemente sea diferente. El conocimiento, sin embargo, es algo interno, algo estructurado, que está relacionado con el entendimiento y que crece lentamente, que no se puede adquirir de la noche a la mañana. Miren, hoy en España se lee más que nunca, ¿eh? Yo que me llevo dedicando a esto ya muchísimos años, yo recuerdo que la primera encuesta de hábitos lectores que se hizo en España, creo recordar que fue en el año 78. Bueno, entre el año 78 y el año 82 se hicieron un par de ellas, ¿no? Yo recuerdo entonces que la cifra de población adulta española que decía que leía más o menos habitualmente rondaba el 37%. Hoy esa cifra es superior, está sobre al 58%. Es decir, hemos crecido unos 20 puntos, un poco más exponencialmente, que no está mal, ¿eh? Lo cual no quiere decir que tengamos que dejar el empeño, ¿no? Pero no está mal. Hoy todavía, fíjense, son datos muy recientes de la Federación de Gremios de Editores y Libreros de España, el 42% de los adultos no lee habitualmente. Y lo que es más grave, el 30% de jóvenes entre 14 y 24 años no leen nunca en su tiempo libre, ¿eh? Lo cual sí que es algo que nos debe de hacer pensar. Claro, ¿qué ocurre? Si no leen nunca en su tiempo libre, lo que leen es fundamentalmente una lectura solo instrumental, que bueno, está bien, mejor que nada, ¿no? Pero esa lectura instrumental tiene una serie de peligros, porque impone unas limitaciones a los lectores. Y aquí viene el dato que a mí más me preocupa de todo. Y es que, según el informe PISA 2009, creo que ha habido otro después, pero no estoy seguro, el 15% de los escolares de primaria tienen problemas de comprensión lectora. Probablemente ahí sí que habrá que intervenir, como ya hemos oído a los intervinientes también en la mesa esta mañana. Algún dato más que también me parece muy significativo, con lo cual quiero tirar una lanza a favor de los maestros, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el paso de la infancia a la adolescencia, y en eso no tienen la culpa ni los profesores ni las familias, sino es así, conlleva una serie de transformaciones, de cambios muy importantes, entre ellos que muchas personas, al pasar ese tránsito, pierden el hábito lector y sobre todo abandonan las lecturas literarias. Miren, entre 6 y 12 años, es decir, primaria, el 55% de los escolares españoles afirman, sin que nadie les ponga ninguna presión, que les gusta leer. Entre los 12 y los 16 años el porcentaje baja al 8%. Claro, habría que preguntarse cuáles son los motivos, ¿no? Son de muy distinto tipo. Hay motivos culturales, hábitos de ocio alternativos a los que el adolescente accede en ese momento por primera vez, cognitivos, dificultades a la comprensión lectora que se van acumulando a lo largo de todo un periodo, el esfuerzo que requiere la lectura, y que cuando se llega a determinada edad tiendes a no querer hacerlo, y luego hay educacionales, la falta de atención a la lectura comprensiva, confundir la lectura obligatoria con la lectura voluntaria y probablemente también el abandono de la lectura en voz alta, es decir, el abandono de las lecturas compartidas a las que antes se hacía referencia. Mientras que a los chicos más pequeños tendemos a leerles los adultos más cercanos, cuando se llega a determinada edad no solamente no les leemos, sino que a veces ellos no quieren que les leamos tampoco, ¿no? Bueno, en el proceso de adquisición de la competencia lectora, en su fase más avanzada, se pueden formar lectores literarios.
En ese proceso formativo, la literatura infantil y juvenil es muy importante. Yo no voy a hablar aquí de ella, pero sí que voy a hacer unas pequeñas puntualizaciones porque es muy importante la selección de lecturas que les proporcionemos a esos chicos, sobre todo en las primeras edades. ¿Por qué es importante la literatura infantil? Pues porque no podemos olvidar que los lectores, tanto en la infancia como en la adolescencia, son personas que tienen niveles diferentes y progresivos tanto en su comprensión lectora como en su recepción literaria. Claro, si eso es así, está claro que si hay unos textos literarios que han sido escritos pensando en esas franjas de edad, recurramos a ellos como mejor manera de empatizar con ellos, ¿no? Es decir, uno de los grandes... Yo soy filólogo. A mí me hicieron dictados del Quijote con 9, 10 años y eso no me aficionó al leer al Quijote. Al contrario, me puso una barrera hasta que un profesor en la facultad con 17 años me dijo cómo debía leer el Quijote. Bueno, me obligó a leerlo, pero me dijo cómo debía de hacerlo, ¿no? Yo creo que muchas veces la presentación como lecturas obligatorias de ciertos clásicos antes de que se tenga un itinerario lector previamente recorrido puede ser un problema. Los clásicos hay que leerlos, pero tenemos que plantearlos cómo, dónde, cuándo, en qué momento hacerlo. Bueno, sobre esto ya también hay mucha literatura escrita, yo mismo he escrito e incluso he intentado aproximarme a un canon escolar de lecturas y está publicado por tramos escolares, es decir, unos grandes listados de donde los profesores puedan elegir una serie de títulos, no está cerrado, siempre abierto, pues que deberían de leer los chicos al acabar infantil, leer o que les lean, al acabar primaria, al acabar secundaria o al acabar bachillerato, ¿no? Bien, bueno, nada de todo esto es posible sin hábito lector. Por eso es necesaria la mediación lectora. Permítanme antes una consideración sobre términos que están muy relacionados, pero que no debemos de confundir. La promoción de la lectura está relacionada con la legislación y la programación, y eso normalmente está relacionado con las políticas educativas y culturales. Lo que a nosotros como profesionales de educación nos compete es la mediación, las intervenciones mediadoras. Y dentro de las intervenciones mediadoras, solo una es la animación a la lectura. Hay otras intervenciones aparte de la animación. Y dentro de la animación hay distintas estrategias, técnicas, etcétera. Claro, todo ello conduce a lo mismo. El objetivo de todo ello debería ser el desarrollo de los hábitos lectores. Los ámbitos de la mediación, para ir llegando a donde tenemos que llegar. Los hay indirectos, son los menos importantes. Una editorial puede ser un ámbito de mediación, una librería, un medio de comunicación, la publicidad. Cierto es que igual que en el fútbol, los ámbitos indirectos son muy influyentes, en la lectura son muy poquito influyentes, ¿no? Los que realmente influyen son los directos. Y los directos son 3. Los obligatorios, que son la familia y la escuela, ¿sí? Porque, salvo excepciones, todo el mundo nacemos y vivimos en el seno de una familia y porque la educación es obligatoria. Por lo tanto, son obligatorios. Y luego está la biblioteca, que es directo, pero no es obligatorio. El acercamiento a ella, la asistencia a ella es voluntaria. Claro, son los ámbitos de la lectura compartida. Por lo tanto, es ahí donde debemos de considerar nuestra intervención como mediadores. Permítame que vuelva muy rápidamente a la LIG, para decirles, recordar, insistir que la LIG debería de ser el primer contacto del niño con la creación literaria escrita y culta. Por esto, pero ahora lo explico más, porque ayudaría al desarrollo de la personalidad, de la creatividad, del espíritu crítico y ayudaría a familiarizarse con el mundo de la lectura literaria. Claro, la literatura infantil y juvenil, la literatura escrita expresamente para chicos, o aquella otra que sin haber sido escrita expresamente para ellos con el paso del tiempo se han apropiado de ella. Hay ejemplos, ahí tienen 2, Robinson Crusoe o Los viajes de Gulliver. Ni Defoe ni Swift los escribieron en el siglo XVIII pensando en un público ni infantil ni adolescente. Y sin embargo, rápidamente en la sociedad inglesa cundió la idea de que era una literatura infantil o adolescente. Se apropiaron de ella y entraron al circuito de la literatura infantil y juvenil. Lo mismo ocurrió con Platero, de Juan Ramón Jiménez.
Tampoco él pensó en un público expresamente infantil, sin embargo rápidamente entró también en ese circuito. La LIG no es una segregación de la literatura, es literatura, coincide con el resto de la literatura en todo, no me detengo en ello, aunque podría poner cantidad de ejemplos hasta de reflejo de corrientes sociales y culturales de una época. Lo único que difieren es en el destinatario, nada más que en el destinatario. Claro, por eso tenemos que ser muy precavidos como mediadores. Cuando intentemos compartir hábitos, cuando intentemos seleccionar libros para dárselos a los chicos. ¿Por qué? Porque la diferencia en el destinatario provoca que el funcionamiento de las ediciones de la literatura general y la literatura para chicos no sea el mismo. Miren, muy rápidamente cómo funciona el proceso de comunicación editorial en una obra general sería este. El emisor, el autor, le da su libro al editor que lo edita, lo distribuye a las librerías o en Internet, como se quiera, lo vende y le llega a un receptor, el adulto también, normalmente, que es el lector que lee el libro. Y por el camino pueden intervenir como agentes de transformación con muy poquita influencia, críticos, medios de comunicación, publicidad, muy poca influencia. ¿Quién compra una revista literaria? ¿Cuántas hay? Los suplementos literarios de los periódicos, ABC, que es el histórico, o Babelia o el del Mundo, ¿quiénes los leen? Es decir, gente muy minoritaria, ¿no? Es decir, el grado de influencia, por lo tanto, es pequeño. Pero fíjense la enorme diferencia en la comunicación del proceso editorial de los libros infantiles. El emisor, el autor, propone el texto al editor, pero ojo, a veces el editor le pide el libro al autor. Quiero un libro para esto. Y voy a poner mi ejemplo. Yo no escribo habitualmente para niños, pero sí que he publicado cosas para niños, siempre por encargo. Y no tiene por qué ser malo, quiero decir. Pero yo que me he dedicado a estudiar el cancionero popular, pues a veces las editoriales me dicen, oye, prepárame una antología de nanas o prepárame una antología de adivinanzas. Bueno, vale, pero me lo están pidiendo. Es decir, el proceso ya ahí varía, pero hay más diferencias. Los editores intervienen también como agentes de transformación, recomendando los libros por medio de una figura que es casi impensable en el mundo de la literatura adulta, los comerciales. ¿Cuántas veces no llegan a los colegios un comercial de una editorial para vender una colección? Y siempre por procedimientos de marketing, comerciales, de mercadotecnia, muy parecidos a los de cualquier otro producto, sin discriminar que esto es un producto de características diferentes. Insisto que estoy describiendo, no estoy criticando, estoy describiendo, nada más. Bueno, además, esa primera intervención, con esa primera intervención, el libro no llega a su receptor natural, está llegando a un primer receptor que es un adulto. En el caso de la escuela, al maestro; en el caso de la biblioteca, al bibliotecario; en el caso de las familias, el padre o la madre, que son los que deciden qué libro voy a comprar para que mi niño lea. Por lo tanto, el receptor natural se convierte en un segundo receptor. También hay agentes de transformación, aparte de los comerciales, pero que casi todos intervienen no en el niño, sino en el primer receptor. En el niño intervienen muy poquito. Ahí lo ven con unos puntos no seguidos. Bueno, por eso es tan importante la figura del mediador maestro y bibliotecario, que va a compartir hábitos lectores y que va a facilitar la llegada del libro al chico lector, ¿no? Me voy a centrar en dos cositas. La primera la acabo de decir muy rápidamente, aunque ahora incidiré en algo más: conocer cómo funcionan las ediciones de libros infantiles, y la segunda, aplicar criterios sólidos para la selección de lecturas. Digo maestro y bibliotecario. ¿Por qué no digo padres y pongo solo esa notita en letra pequeña debajo? Pues porque a veces a todos los padres no les podemos exigir los conocimientos, ni los tienen ni los van a tener para poder llevar a cabo esa labor de mediación. Ojalá que con el tiempo cada vez haya más padres que lo puedan hacer, ¿no? Pero desgraciadamente no todos ni tienen libros en casa ni tienen los conocimientos necesarios de esas cosas para poder hacerlo como el maestro o como el bibliotecario. Miren,
Una cosa que a mí me preocupa siempre muchísimo, dentro del mundo de las ediciones de LIG a la hora de seleccionar libros. Lo que Genet llamaba, uno de los grandes teóricos de la literatura, llamaba los paratextos, tanto los que aparecen dentro del libro como los que aparecen fuera del libro. Dentro del libro, ahí tienen los más importantes, el título, el nombre del autor, etcétera, la tipografía, el prólogo, el índice, la colección, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que muchos de estos paratextos remiten a una edad recomendada del libro. Tanto los que están fuera como los que están dentro del libro. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con un libro que en la contracubierta pone desde 6 años o desde 9? ¿Tenemos que hacer caso a pies juntillas de lo que nos están diciendo ahí? Bueno, pues hay que tener mucha precaución. Hay que tener mucha precaución porque, miren, les voy a poner un ejemplo. Un magnífico libro, El secuestro de la bibliotecaria, de Margaret Magee. Un libro estupendo que les recomiendo, a muchos lo han leído, lo noto en las caras y por los asentamientos con la cabeza. Alfaguara, en una colección que está bien, lo publica. Fíjense, ahí el óvalo en amarillo lo tengo tapado para ahora descubrirlo, ¿no? ¿A qué edad lo recomienda? Pues miren, lo recomienda a partir de 6 años. Es un disparate. Claro, el mediador que ha leído El secuestro de la bibliotecaria no se lo va a dar a un niño de 6, de 7 y probablemente ni de 8 años, pero el que no lo ha leído y no tiene juicio un poco de consentido, pues se lo va a dar, pues como le están diciendo que a partir de... ¿Y qué va a ocurrir? Pues que el chico de 6 años ni lo va a entender, lo va a rechazar y es un magnífico libro. ¿Qué ocurre? Mire, aquí tienen una doble página del libro. ¿Cómo un niño de 6 años que acaba de aprender a leer puede leer unos diálogos con un desarrollo comunicativo, con oraciones subordinadas plenamente desarrolladas, con oraciones que duran 4 y 5 líneas, con una imagen en blanco y negro que no ocupa ni el 25% del espacio y que, si se dan cuenta, hay que leer de derecha a izquierda, es decir, en el sentido contrario al que se ha aprendido a leer? Es imposible. ¿Es que Alfaguara es una mala editorial? He puesto Alfaguara. Les traigo ahora un ejemplo bueno de Alfaguara para que no vean que voy a criticar a unos y a otros. No. En la misma colección, para la misma edad, Alfaguara nos pone un clásico contemporáneo de la literatura para chicos pequeños, Sapo y Sepo, un delicioso libro que, fíjense qué diferencia de una doble página interior. No tiene nada que ver. Texto en cursiva, que es la tipografía en la que se aprende a leer en muchos métodos de lectoescritura, texto muy breve, frases muy cortas, no hay nada de subordinación prácticamente, imágenes muy sencillas que se leen de izquierda a derecha. Yo qué sé, es que no tiene nada que ver y es la misma colección para la misma edad. Y el segundo de los puntos, la selección de lecturas. La selección conlleva la elección de unos y la eliminación de otros, Por lo tanto, también tenemos que en ese sentido tener cuidado. Yo creo que siempre debemos de tener en cuenta en una selección al menos esas 3 cosas. La calidad literaria del libro, el grado de adecuación a la competencia lectora de los chicos a los que se lo vayamos a proponer y la posible empatía por tema, personajes, contexto, en fin, a los gustos e intereses de los chicos. Por eso la LIG es tan importante. Miren, las primeras edades son básicas. Y uno de los problemas con el que nos encontramos a veces cuando los chicos llegan a la escuela es que creemos que llegan sin un bagaje de lecturas. Y no es verdad. No saben leer y escribir, pero no son totalmente desconocedores de la literatura. Ellos no saben que son conocedores de literatura, que portan en su bagaje cultural lecturas literarias. Y a veces se nos olvida. Y les proponemos el primer contacto con la literatura, diríamos, oficial, la escolar, cultura escrita normalmente, cuando ellos lo que vienen es con un bagaje de lecturas basado en la oralidad. Y eso a veces se nos olvida. Pero los chicos llegan a la escuela sabiendo o habiendo oído de boca de adultos cuentos populares, habiendo oído una nana, una burla, un trabalenguas, una adivinanza, un juego mímico. Este fue al mercado, este llevó la cesta, este compró el huevo, este lo frió y este, el gordo, como siempre, se lo comió. Bueno,
Todo eso es literatura y está estudiado como literatura. En el caso de los cuentos funciona exactamente igual y cualquier estudio narratológico nos lo indica. Y en el caso de la poesía, y a eso yo soy uno de los que me he dedicado desde hace muchísimos años, hemos intentado demostrar que funciona exactamente igual. Más aún, mucha parte del cancionero popular infantil está basado en el romancero anónimo de los siglos XV, de los siglos XVI, en los romances juglarescos. Donde vas, Alfonso XII, donde vas, Triste de ti, está basado en un romance que se titula El Palmero, que está documentado a finales del siglo XV y del siglo XVI, y que cuenta la misma trágica historia de amor que luego alguien, anónimamente, cuando muere Merceditas de Orleans, la joven reina de España, incorpora la trágica historia del rey Alfonso XII con Merceditas a una historia de amor similar que ya había desde fines del siglo XV. Bien, ¿qué ocurre? Dos cosas. El soporte de esos textos no es el significado. El soporte de esos textos es la forma, el ritmo, el juego. Pues claro, si echamos a suertes, venga, vamos a ver quién se queda al escondite. Un gato se cayó a un pozo, las tripas le hicieron guau, remoto pitipoto, remoto pitipa, salvado. ¿Qué nos dice? No, es un sinsentido, es un absurdo, pero es literatura. La literatura de vanguardias europea de principios de los años 20 tiene poemas que podemos comparar con El gato se cayó a un pozo o con el Undondín palillo va calzoncillos chiribí, que sería exactamente el mismo lenguaje. ¿Qué ocurre? Estos chicos llevan ese bagaje. Debemos de saber que eso, que teóricamente, en teoría literaria, llamamos el intertexto lector, nosotros, una vez que llegan, podemos activarlo. ¿Cómo? Dándoles una lectura que nos remita a algo de lo que ellos ya conocen. De ese modo ellos se van a sentir realmente partícipes, identificados como de algo que forma parte de ellos mismos. ¿Qué hacer? Y voy terminando. Una consideración social de la lectura mejor. Las instituciones, los medios de comunicación, los educadores, las familias, que favorezcamos entre todos la lectura activa, libre, crítica, competente. ¿Cómo? Facilitando la creación de climas propicios para el ejercicio de la lectura, proporcionando materiales de lectura diversos, favoreciendo la lectura voluntaria también en la escuela, no necesariamente en el horario escolar, pero sí teniendo una cierta habilidad para, dentro de lo que es el espacio escolar, pero fuera del horario escolar. Es decir, que el chico sepa diferenciar muy bien lo que es actividad obligatoria, porque tiene que aprender a operaciones aritméticas y tiene que aprender a leer y tiene que aprender una lección de sociales o de naturales, que sepa que también puede hacer otras cosas, pero que eso no forma parte de la actividad escolar reglada. Eso ella es voluntario y que es tan importante, o por lo menos es importante también, ¿no? Concienciando a la sociedad de la importancia de tener muchos lectores, valorando los esfuerzos de los profesores en la promoción de la lectura, porque a veces también las familias no valoran los esfuerzos de los profesores, ¿no? Convenciendo a los padres de la importancia que tiene la lectura compartida, practicando la lectura compartida, sobre todo en las primeras edades. La escuela, obviamente, es el momento y el espacio de la salvación de la literatura. Lo dice una gran escritora de literatura infantil, presidenta de la Academia Academia Brasileira de la Lengua Portuguesa, la primera vez que llega de presidenta una escritora de literatura infantil, Ana María Machado, es una pica en Flandes. Es una escritora magnífica, que además escribe muchísimo en español y tiene mucho publicado acá. Dice que la escuela es el momento y el espacio de la salvación de la literatura, del posible descubrimiento y formación del futuro lector. Pero claro, no se nos debe de olvidar que en la gran cantidad de libros infantiles y juveniles que se editan cada año, en España está rondando entre los 9.000 y 12.000 títulos en los últimos años. Además, es el único sector del libro que no ha experimentado una caída, igual que en el resto de la literatura sí. Digo que hay de todo, como en el resto de la literatura. Por eso, cada día es más importante la figura del mediador, sea profesor, sea bibliotecario, sea maestro, porque es los que pueden proporcionar el criterio y la capacidad para una buena selección de lecturas en esas primeras edades, ¿no? ¿Qué lecturas podemos compartir? Y con esto termino. Pues en los primeros años serán lecturas en voz alta, casi siempre, ¿no? Es fundamental leer en voz alta al chico pequeño. ¿Qué podemos
leer, entre comillas, sea el tipo de lectura que sea, libros juego, libros sin palabras, libros troquelados. Hay que tener cuidado en la selección, porque hay de todo. Hay libros muy buenos y hay libros que son absolutamente espantosos, ¿eh? Entonces, cuidado, sobre todo cuidado con las ofertas que nos hacen en los VIPs y en los grandes almacenes, en las grandes superficies, porque ahí donde suelen estar hay una serie de editoriales que son absolutamente nada recomendables, ¿no? Pero hay muy buenos libros. También podemos compartir cuentos populares, bien contados, bien leídos a partir de una versión escrita. Todos sabemos que los chicos cuando son muy pequeños quieren siempre el mismo cuento y como te desvíes te piden, ellos se acuerdan, te piden que te estás equivocando, vamos. A partir de determinada edad lo que quieren es un cuento diferente, ¿no? Canciones y retailas que desgraciadamente se están perdiendo, solamente ya queda los patios de los recreos como un poco el sitio en donde se terminan conservando, pero bueno, se recogen por escrito y se pueden aprender de otra manera. Y por último, un género de la literatura infantil que es el único género que es diferente al resto de la literatura, que es el álbum ilustrado y en donde hay una magnífica oferta, Una magnífica oferta de álbum ilustrado. Son muchas las editoriales que están haciendo muy buen álbum ilustrado. Tenemos que tener cuidado. Suelen ser álbumes muy bien editados y muy bien ilustrados que no siempre tienen muy buenos textos. Son mucho más flojos en general los textos que la ilustración y el trabajo de diseño editorial. Pero hay muy buenos, ¿no? Ahí he puesto 3, el Nana Vieja, si queremos a los chicos pequeños, por necesidad, porque tenemos un familiar que está muriendo, hablar del tema de la muerte, les aseguro, es con el único libro que yo en los últimos 10 años se me han caído las lágrimas sin querer. O sea, a chorros. Es absolutamente conmovedor. Como cuenta, bueno, pues una abuela a una nieta el tema de la muerte, ¿no? O Historias de ratones, un clásico de Arnold Lover, o Friedrich de Leo Lionni. Bueno, hay muchos y españoles también hay muchísimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias.